Buenos días, mi nombre es Lisa Muñoz y el día de hoy junto con mis compañeros hablaremos un poco sobre la desigualdad en el ingreso y la pobreza en el país de Ecuador. Antes de analizar todas las cifras y conocimientos que adquirimos con esta investigación, vamos a hablar un poco sobre los conceptos claves para entenderlos. Primeramente, ¿qué es desigualdad? La desigualdad económica es la forma en cómo se distribuyen los activos, el bienestar o los ingresos entre la población, es decir, es la dispersión que existe en la distribución de ingreso, consumo o algún otro indicador de bienestar. Cuando existe una desigualdad económica, podemos hablar de un índice de pobreza. Este es un porcentaje de la población cuyo ingreso familiar cae más abajo de un nivel absoluto llamado línea de pobreza. Por consiguiente, la línea de pobreza es un nivel absoluto de ingreso establecido por el gobierno federal para cada tamaño de familia, más abajo del cual se considera que la familia vive en total pobreza. Para continuar, hablaremos del ciclo de vida. Este es un patrón regular de la variación del ingreso a lo largo de la vida de una persona, puesto que ésta, mediante su trayectoria, logra aumentar o disminuir sus ingresos totales, generando así una desigualdad en distribución del ingreso total, sin ocasionar una desigualdad en la calidad de vida. Ahora bien, hablamos de ingresos, pero ¿qué es el ingreso? Un ingreso es una cantidad de dinero recibida por algún trabajo realizado. Y cualquier trabajo puede dejar dos tipos de ingreso. El primero es un ingreso permanente, el cual es un ingreso promedio que tiene una persona o familia para la adquisición de bienes y servicios continua, es decir, es un ingreso prácticamente seguro. Por otro lado, existen trabajos que dejan un ingreso transitorio, es decir, un ingreso ocasional y no regular en una persona o familia. Ahora continuaremos con la segunda parte de esta explicación y hablaremos sobre las políticas utilizadas comúnmente para reducir la pobreza. Entre estas encontramos la asistencia social. Este es un programa del gobierno que ofrece una ayuda económica social de forma gratuita a las personas que carecen de recursos económicos. Luego tenemos el impuesto negativo al ingreso. Este es un sistema impositivo que grava el ingreso de los hogares de altos ingresos y le otorga subsidio a los hogares de bajos ingresos. Por último, tenemos una transferencia en especie. Este tipo de transferencias se realizan a personas con bajos recursos en forma de bienes y servicios, más no como una transferencia monetaria. A lo largo de esta explicación hemos utilizado bastantes términos, algunos más difíciles que otros y con más peso. Entre ellos está la pobreza. La pobreza es la privación extrema de bienestar, es decir, un acceso inadecuado a bienes materiales como lo es la vivienda, educación y salud. De igual forma, son mayormente propensos a sufrir eventos negativos, como lo son las enfermedades. También tienen una baja participación en decisiones políticas entre la comunidad. Sin dejar a un lado que la pobreza realmente es un fenómeno multidimensional que agrupa distintas facetas del desarrollo humano. Esto lo abordaremos más adelante con mayor profundidad. Con esto damos por terminado nuestro primer segmento del documental. A continuación, mi compañero Nicolás abordará todos estos conceptos aterrizándolos a la situación real de Ecuador. Muy buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Romero y como lo mencionó mi compañera Luisa, hoy hablaré un poco acerca de los índices de pobreza en los años 2018 y 2019 respectivamente. Comenzaremos con el año 2018, en el que según un estudio realizado por la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, en el mes de junio de ese año, el porcentaje de pobreza que se registra por ingresos fue del 24,5% a nivel nacional, que si lo comparamos con una población aproximada de 17 millones 23 mil personas, en ese entonces 4.170.635 eran pobres según sus ingresos, cifras que no varían mucho si tomamos en cuenta un par de años posteriores a este y el año siguiente, que es del que hablaremos a continuación. En el 2019, gracias a un estudio realizado por la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo en el mes de diciembre, sabemos que el porcentaje de pobreza subió muy poco, ubicándose sobre el 25,0%. Teniendo en cuenta que para ese año el número de población era aproximadamente 17.268.000 personas, obtenemos que 4.317.000 eran pobres según sus ingresos. En cuanto a la pobreza extrema, en diciembre de este mismo año, esta se ubica a nivel nacional
en un 8,9% frente al 8,4% del mismo mes del mismo año anterior, que nos dejaba con 1.536.852 personas en condición de pobreza extrema. Pero la pobreza no solo se mide en base a los ingresos, también existe la pobreza multidimensional, cuando los hogares sufren de privación en educación, en trabajo, seguridad social, en salud, agua, alimentación, vivienda y un ambiente sano. Según este mismo estudio, la tasa de pobreza multidimensional en diciembre del 2019 se ubicó en 38,1% en comparación al 37,9% que había en el 2018. En el área urbana, la tasa de pobreza multidimensional pasó de 23,9% en diciembre del 2018 a 22,7% en el 2019. Y en el área rural, de 67,7% en diciembre del 2018 a 71,1% en diciembre del 2019. Con esto podemos ver que en Ecuador el tema de la pobreza no pasa desapercibido y por el contrario está muy latente nacionalmente. Con esto damos por concluido el análisis de los años 2018 y 2019. Teniendo en cuenta lo que sucedió en los años 2018 y 2019 en Ecuador, vamos a hablar de lo que ocurre recientemente para lograr comparar qué tanto ha cambiado el nivel de pobreza y desigualdad en el país. Tras los años 2020 y 2021, la pobreza en Ecuador creció durante 2020 más de 7 puntos porcentuales, pues pasando en 25% a finales del 2019 al 32,4%, lo cual, como indica el INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, la pobreza y pobreza extrema se ha agudizado en el país por otros factores, por efectos socioeconómicos de la pandemia, aunque se trata de una tendencia que inició en el 2018. La pobreza por ingresos a nivel nacional indica un 32,2%. En diciembre del año 2020, la línea de pobreza se ubica en Ecuador, un país de más o menos 17 millones de habitantes, en 84,05 dólares mensuales per cápita. Por otro lado, la línea de pobreza extrema es 47,37 dólares mensuales per cápita. La pobreza urbana en el año 2020 es de 25,1%. Se indica que la pobreza tiene una mayor afectación en zona rural con un 27,5%. Por otro lado, los índices de pobreza extrema a nivel nacional son de 14,7%. Tras el último año, el 2021, Ecuador ha sufrido los combates de una profunda crisis económica y sanitaria. También ha crecido las diferencias sociales según el coeficiente de Gini de 0,500 en el 2020. Aumenta el desempleo. El COVID-19 encuentra a Ecuador en una crisis económica años atrás, lo que agravó un poco más el impacto social de la pandemia. Se registra un valor de pobreza por ingresos a nivel nacional en junio de 2021 se ubica en un 32,4%. La pobreza extrema a nivel nacional con un valor de 14,9%, mientras que la pobreza urbana es de 24,2% y acercando esto a un valor de número de personas, hay 5,7 millones de personas en pobreza extrema, 2,6 millones de personas en pobreza. Cada vez se señalan más los indicadores de hambre y desnutrición. Con esto concluimos y terminamos el tema. Ya logramos analizar los índices de pobreza de los últimos 4 años en Ecuador. Muchas gracias por su atención.